estudiado Bellas Artes, me especialicé en pintura y nada, cursando el máster de Artes Visuales y Multimedia, conocí a Ainhoa. Estudié Bellas Artes y me especialicé más en diseño gráfico. Empezamos a trabajar en 2014 juntos y teníamos intereses comunes en cuanto al arte, en cuanto a la ironía en el arte, el humor, la manipulación de la forma, el color, nos interesaba la mezcla de analógico y digital. En una primera pieza que hicimos para la muestra PAM en la facultad, y a partir de esa selección pues empezamos a crear más piezas juntos. Concretamente la pieza de los CDs viene de una primera obra, como decía Guillermo, en la que nos interesa ahora sobre todo el color, manipular lo que el usuario, el espectador pudiese jugar un poco con el color. Y como ha dicho Guillermo, eso venía de una pieza digital, el color se mezclaba en pantalla y había una pequeña interacción también con el sonido, con una interfaz táctil que la iba girando, entonces iban mezclándose los colores en una pantalla. Y a raíz de ahí, como empezamos a interesarnos en las máquinas y tal, decidimos pasarlo más al plano físico, a lo analógico, y de ahí salió los CDs, que esos, podrían recordar a los rotorrelieves de Duchamp. Tiene que ver en la forma, también un poco en lo conceptual, ¿no? Por el aspecto óptico, aunque no sea de perspectiva y demás. Pero eso nada está, lo que hemos usado es como lo que decíamos de que nos gusta usar objetos cotidianos y que eso es un recurso que usamos mucho. Hemos cogido motores que venían en reproductores de CDs y DVDs directamente y los hemos reutilizado para poner CDs que nosotros sí que hemos impreso colores en los CDs. Y nada, hemos puesto un sensor de movimiento para que el espectador pueda ver el CD, el color original del CD, y luego pueda girar y ver... Cuando pasa, que pueda ver el movimiento que crea. Eso, también tiene relación el muelle con lo de los CDs por lo de coger objetos cotidianos, ¿no? Objetos ya construidos, objetos encontrados, y hacer un mecanismo específico para él, para poder sacar la peculiaridad de un objeto, del objeto que elegimos, mostrar su peculiaridad constantemente, ¿no? El muelle tiene... Claro, la singularidad del objeto. El muelle, tú la primera vez que lo coges siempre vas a hacer este movimiento, vas a ver el sonido que hace, el color que crea. Pues nosotros hemos cogido ese movimiento específico que todo el usuario hace y luego hemos creado un mecanismo con piezas simples para que esté todo el rato creando esos balances. Es eso, son movimientos relajantes, ¿no? Como el mar y eso, que sin querer el mar te atrapa, ¿no? Los movimientos de ida y venida, es algo relajante, es algo... Ya no relajante, ¿no? Porque también los colores son bastante llamativos, estridentes, pero es eso, sin querer te quedas un poco atrapado, ¿no? Por ese movimiento. Está descontextualizado y se convierte en algo diferente. La mopa realmente al final no recuerda a la mopa, aunque sí ves una mopa que se mueve y es como algo... También esa es bastante más... El toque de misterio de cómo se mueve. Bueno, pues técnicamente hemos utilizado para la pieza de los CDs motores de DVDs y de ordenadores para los CD, que van activados a través de un sensor que hace que se conecte o no, y van conectados, controlados a través del microcontrolador Arduino, que le da suficiente energía para que vayan los 5. El muelle tiene un servomotor que hace que cree ese movimiento ondulante. Las mopas tienen 3 motores paso a paso, programables. Y bueno, luego también estéticamente dejamos las formas bastante crudas, el uso de los cables los dejamos visibles porque forman parte de la obra.
trabajando sobre el tema del silencio ya casi 2 años. Sería básicamente lo que mueve conceptualmente todas las piezas que estoy haciendo y las series que estoy enfocando. Parte de una serie de referentes, en mi opinión, o por lo menos de lo que yo tengo conciencia, son referentes en unas disciplinas ajenas a la pintura, o las que yo considero que tienen más influencia, repito, al menos las que yo tengo conciencia. Me interesa muchísimo cómo se ha trabajado el silencio por parte de la música, por parte de la literatura, por parte de la sociología, y sí que considero que se ha trabajado quizá en la imagen por parte de ciertos pintores, es evidente, Magritte, Kazimir Malevich, etcétera, de Quirico, pero creo que quizá no ha sido el sujeto total de lo que sería la pieza o de la producción. Ese sería el punto en el que yo intento hacer como un poco mi aportación, o por lo menos el objeto de estudio que a mí me estaría interesando. Se movería sobre esos límites. La parte del silencio, partí de una serie de cuadros, estaban enfocados sobre una imagen del ciervo, el ciervo en el bosque, a raíz de un concepto, una palabra alemana que se llama Wadensamkeit, seguramente lo he pronunciado fatal, pero no importa. Y a partir de ahí fue cuando iba sacando diferentes vías, series, todo esto por supuesto alimentado de una serie de lecturas y de una serie de, como he dicho, referentes, como podría ser David Le Breton, Susan Sontag o David Pérez. Respecto a las piezas que he estado produciendo, como he dicho, ya empecé por la parte de lo del ciervo, que lo que sería la imagen de lo que yo considero una captura, una ruptura. Intento trabajar sobre cuáles serían los límites o cuáles serían las claves que definen una imagen silenciosa, quizá. Y una vez pseudo definidas esas claves, empecé a plantearme marcar cuáles serían los límites de las mismas, cuál sería, si por ejemplo me defino que debería haber cierta estaticidad, empezar a buscar cuál sería la ruptura de esa estaticidad y que aún así considere yo o marque ciertos márgenes que sí que sean silenciosos, o por supuesto todo esto es subjetivo, no tiene por qué ser silencioso para otra persona. A partir de ahí, en esa parte ya empiezan a salir los flashazos de magnesio, lo que sería para mí una luz completamente artificial que rompe sobre un mundo natural, que a la vez es onírico, así que vuelve a ser artificial. Es un montón de contradicciones sobre las que trabajo, que en realidad acaba como creando un mundo que no tiene unos límites que yo pueda ahora mismo definir o acotar, porque probablemente me los salte pasados ciertos meses. A raíz de eso fui ampliando un poco lo que sería el espectro de ese marco, el marco del bosque, y empecé a plantearme lo que sería ya directamente mirar hacia arriba, un punto de vista ya subjetivo. Seguía siendo un punto subjetivo porque algo marca ese flash no sale automáticamente de generación espontánea, entonces esa mirada hacia arriba probablemente tendrá un montón de connotaciones antropológicas que todavía no terminé de estudiar, pero es un punto de partida que me interesa, la luna, la doble luna, por volver a marcar la parte onírica. Sin embargo, sigue siendo siempre una luna que pretendo que, aunque es un poco complicado, que no se vea desde el espacio. Luego, quizá trabaje más desde el espacio, pero me interesa que sea un conjunto, que no sean vías separadas, la parte de los cielos, la parte de las lunas. Lo que estoy intentando concebir es una cosa común. No sé por dónde seguirán algunas cosas, o quizá haya otras series que sean diferentes, pero de momento intento llegar a ese tipo común. Entonces la parte de las lunas parte un poco de ahí, esa sección un poco sigue siendo onírica, la doble luna, algo que es completamente imposible en una misma órbita, y a su vez el hecho de solo ver una cara de la luna, nunca vamos a conocer la otra cara de la luna porque la rotación y la traslación es la misma, es el mismo tiempo, de forma que solo vamos a ver una parte. Esa sería como nuestra realidad visual, no vamos a concebir la otra, que estaría oculta. Sin embargo, a lo mejor es lo mismo, no lo sé. Quizá en un sueño lúcido sí podemos ver todas las caras de la luna. A mí lo que me interesa es que la pieza tenga un feedback con la persona. En el momento en que esa persona ya se ha quedado en silencio y ha pensado por segunda vez, ese es el momento en el que yo creo que el cuadro ya ha ganado. Entonces, no importa ya cuál sería la reflexión que tenga la persona, lo que importa es que hay una reflexión.
las obras que presento pertenecen las tres a una misma serie que se llama Todo lo dejado sin decir y hace referencia precisamente a lo que no está. Entonces, este trabajo parte de la idea de hacer un uso de los recursos gráficos que yo encuentro en las fotocopias para luego hacer una traducción pictórica en el lienzo. Los referentes de los que he partido son fotocopias que tenía yo de haberme fotocopiado muchas cosas a lo largo de la carrera, textos o imágenes o cualquier tipo de documento, y entonces siempre me ha resultado muy interesante todo lo que cabe dentro del folio cuando tú fotocopias algo, pero que en ningún momento pretendías que estuviera ahí, sino que son cosas que surgen, puede ser como porque la máquina ensucia el papel, o porque a lo mejor hay unos contrastes muy fuertes y te sale información alrededor, etcétera. Y luego, por ejemplo, el hecho de que de por sí tenga ya un marquito blanco que limita la imagen dentro del folio, pues me parece muy interesante. Entonces, es la fotocopiadora la generadora de imágenes, y aunque en primera instancia pueda parecer impersonal y mecánica y ligada incluso a la burocracia, el hecho de fotocopiar algo hace que esa imagen o ese documento que originalmente se fotocopia se redefine, teniendo una identidad y una autonomía propias respecto al original. La técnica que utilizo para pintar es pintura en esmalte, en spray, que me resulta muy conveniente, porque al ser pintura en dispersión a través de la boquilla simula muy bien la tinta de tóner de la impresión mala, que es tinta en polvo sobre el papel. La gama que utilizo es muy reducida porque únicamente utilizo blanco y negro y 2 grises medios, y eso ya me es suficiente para mediante recursos pictóricos de utilizar diferentes boquillas o poner cinta de carrocero o hacer lo que sea, eso me da ya de por sí un lenguaje con el que puedo trabajar perfectamente. A la hora de pintar tengo un taco de fotocopias de años de haber fotocopiado, y lo que hago es, habiendo analizado todo el vocabulario que se repite y todos los registros que hay, luego yo tengo total libertad y autonomía para hacer en el cuadro lo que considero. Entonces, aunque algunos sí que parecen más figurativos aparentemente, o con referencias más directas a fotocopias originales o fotocopias como objetos, luego en última instancia prima la libertad pictórica. Y eso es lo que al final más me interesa, que es y lo que me ha interesado siempre, independientemente de lo que pintara. Por encima de todo yo creo que está la propia acción de pintar y lo que pasa en el cuadro, lo que pasa entre el pintor y el cuadro en el momento ese de enfrentarse, y la acción esa de pintar, cómo te mueves tú respecto al soporte, es muy interesante. La estética esta de la fotocopia, que es en plan el ruido, el grano y la suciedad y las cosas propias de las técnicas de impresión y de lo mecánico, en mi caso veo yo una relación muy directa con la fotografía analógica y con sus cualidades formales. Pues me interesa el error como fracaso frente al éxito, que creo que es algo más ajeno e independiente, y el error y el fracaso me parecen más humanizados de alguna manera, o más portadores de contenido para reflexionar sobre ello. Y la fotocopia simula muy bien o recoge muy bien todo eso.